Satoshi maníacos, hoy el precio de Bitcoin parece tranquilo, casi demasiado tranquilo, y ya sabéis lo que pasa cuando el mercado cripto entra en una calma así, o está reuniendo fuerza, o está dejando que el sistema mueva piezas mientras la mayoría sigue hipnotizada por el gráfico. Y esa es la regla de riesgo de hoy, guerreros del bloque. Si solo miramos la vela, podemos perdernos el movimiento real. Si miramos la estructura, podemos entender antes que nadie hacia dónde se está reordenando el tablero. Porque ahora mismo hay dos impactos por ambas partes, aunque no lo parezca a primera vista. Por un lado, Wall Street, la banca internacional y el capital institucional empiezan a rozar cada vez más la infraestructura cripto. Por otro, la inteligencia artificial, los centros de datos y la infraestructura energética están elevando el valor estratégico de la red Bitcoin y de la economía digital. Y al mismo tiempo, en la capa de arriba, gobiernos, reguladores financieros y organismos internacionales intensifican la supervisión. Así que el mapa de hoy tiene tres piezas muy claras: integración financiera, infraestructura tecnológica y control internacional. Y cuando esas tres piezas se mueven juntas, Satoshi maníacos, esto ya no parece ruido, parece arquitectura. Y aquí va la primera evidencia dura antes de que el mercado despierte del todo: los exchanges ya no están actuando solo como puertas de entrada a criptomonedas. Empiezan a parecerse a plataformas híbridas, puentes entre mercados de capitales, activos tradicionales y ecosistema cripto. Eso no es un detalle menor. Eso es una señal de que el viejo circuito financiero no solo está observando a Bitcoin desde fuera. Está empezando a acercarse a sus raíles, y déjame explicarte por qué esto es enorme. Porque si conectas esa integración de plataformas con la presión energética provocada por la inteligencia artificial, con los centros de datos, con la computación avanzada y con el aumento de la supervisión sobre el uso del ecosistema, empieza a dibujarse algo mucho más grande que un simple movimiento de precio. Empieza a dibujarse un nuevo orden financiero en construcción alrededor de Bitcoin. Ese es el micro payoff temprano de hoy. Lo importante no es solo si BTC rompe una zona. Lo importante es que el sistema se está rediseñando mientras el gráfico parece dormido. Primero, observemos la capa financiera. El mercado sigue orbitando niveles clave del ciclo sin una narrativa dominante que arrastre todavía toda la atención global. Y eso puede parecer debilidad, aunque muchas veces es justo al revés. Históricamente, cuando aparece un vacío narrativo en Bitcoin, lo que suele venir después es la preparación de la siguiente gran historia del ciclo. Mientras el público espera una chispa visible, el dinero más paciente empieza a mirar por debajo. Analistas, mesas de estrategia, gestores de inversión, capital estratégico, liquidez global. Todo eso vuelve a aparecer en el radar, y aquí está lo interesante: Satoshi maníacos. Los datos macroeconómicos, la inflación, la liquidez global y ciertos modelos conectados con bonos internacionales vuelven a mezclarse con la conversación de Bitcoin. Y cuando esas variables regresan juntas, lo que suele estar ocurriendo es que el capital institucional empieza a recalcular posiciones, no hace ruido. No da titulares épicos. Pero mueve el suelo. Ahora bien, la prueba más incómoda de esa aproximación silenciosa está en la infraestructura de los exchanges. Cuando un exchange cripto empieza a abrir espacio para activos tradicionales, para derivados, para instrumentos que antes pertenecían claramente al tablero financiero clásico, el mensaje es muy serio. Lo que antes era un mercado paralelo empieza a parecerse a una capa integrada dentro del circuito financiero. Wall Street no necesita declararlo a gritos, le basta con abrir puentes. Y cada puente nuevo entre banca internacional, activos digitales y plataformas cripto reduce la distancia entre el viejo sistema y el nuevo. Eso cambia la lectura completa. Porque durante años el relato fue Bitcoin contra el sistema. Y esa tensión sigue viva, claro que sí.
Pero ahora aparece otra dimensión, el sistema monetario también empieza a moverse hacia Bitcoin, hacia la cadena de bloques, hacia la infraestructura cripto, no necesariamente para rendirse, sino para adaptarla, absorberla y ponerla a trabajar dentro de una nueva arquitectura financiera. Satoshi no abrió solo una puerta para Bitcoin, abrió una grieta en la arquitectura financiera que ahora el sistema intenta rodear. Y lo irónico es que cada vez más actores del poder financiero parecen empezar a entenderlo, pero fíjate en esto. Mientras una parte del dinero global se acerca a los raíles del ecosistema cripto, la segunda gran pieza del tablero se está moviendo por debajo con una fuerza brutal, la infraestructura tecnológica. La expansión de la inteligencia artificial, de los servidores, de la computación avanzada, de la nube y de los centros de datos está disparando la demanda energética global, y eso no es una noticia tecnológica aislada, eso es un rediseño material del sistema. Y aquí es donde muchos no lo ven venir, la infraestructura minera de Bitcoin lleva años viviendo en la frontera entre energía y tecnología. Por eso, cuando la economía digital empieza a exigir más capacidad, más redes, más energía para inteligencia artificial y más centros de datos, la minería de Bitcoin deja de parecer una rareza separada del sistema y empieza a parecer una pieza familiar dentro del mismo rompecabezas. Energía global, centros de datos, infraestructura energética, minería Bitcoin, red descentralizada. Todo empieza a tocarse. Eso puede ser confuso, pero en realidad es bastante simple. Si el sistema invierte en cimientos tecnológicos y energéticos para alimentar la siguiente fase de la economía digital, Bitcoin puede acabar beneficiándose no solo como activo, sino como parte de la infraestructura del cambio. Porque ya no estamos hablando únicamente de precio. Estamos hablando de arquitectura material. Estamos hablando de quién controla la energía, quién opera los centros de datos, quién domina la computación avanzada y qué papel puede jugar la red Bitcoin dentro de ese nuevo engranaje. Aunque todo esto es importante, mucha gente ya mira solo la parte alcista fácil, y ahí se equivocan. Porque la tercera pieza del mapa es la que completa de verdad esta lectura, el control. Cada vez que una tecnología gana tamaño, utilidad y escala global, los reguladores financieros, las autoridades internacionales y los organismos de supervisión se activan con más intensidad. No porque sea una sorpresa, sino porque así funciona el poder. Primero observa, luego mide. Después intenta acercar. Y eso es exactamente lo que empieza a sentirse otra vez alrededor del ecosistema cripto. Más operaciones coordinadas. Más vigilancia sobre el uso ilícito de criptomonedas, más presión institucional. Más necesidad de cartografiar el terreno, y esto introduce una tensión crucial dentro del nuevo orden en construcción. Porque el sistema no solo se acerca a Bitcoin para aprovechar su infraestructura. También se acerca para limitarla, vigilarla y domesticarla. De ahí la razón por la cual esta etapa no puede leerse solo como adopción. También hay una batalla por el control de los raíles, del colateral, de la supervisión y de las reglas del juego. Así que resolvamos el puzzle, Satoshi maníacos. Bitcoin sigue cerca de niveles sensibles del ciclo mientras el mercado espera una narrativa dominante. Los analistas vuelven a mirar inflación, liquidez global y modelos macro conectados con bonos internacionales. Los exchanges parecen abrir puentes entre activos tradicionales y ecosistema cripto. La inteligencia artificial y los centros de datos convierten la infraestructura energética en recurso estratégico. La minería Bitcoin vuelve a quedar conectada a ese nuevo mapa. Y aquí viene la revelación final. No estamos viendo simplemente un mercado cripto esperando el próximo pump. Estamos viendo la construcción silenciosa de una arquitectura financiera donde Bitcoin podría dejar de estar completamente fuera del sistema, para empezar a convertirse en una pieza central del sistema que viene. Pero ojo, porque ahí está la tensión de esta fase, integración no significa libertad. Adopción no significa victoria automática, que el sistema se mueva hacia Bitcoin también puede significar que quiere entrar en sus raíles antes de perder el control del tablero.
Por eso la lectura profunda de hoy no es, el precio está quieto. La lectura profunda es otra, mientras el mercado duda, el sistema financiero global se está recolocando alrededor de Bitcoin. Y eso, compañeros de batalla, es una de las señales más serias que puedes ver en una fase como esta, porque las transformaciones más grandes no empiezan con trompetas. Así que, satos y maníacos, no estamos viendo solo mercado. Estamos viendo estructura. No estamos viendo solo titulares. Estamos viendo la arquitectura del dinero moviéndose. Y cuando la arquitectura del dinero se mueve, todo lo demás acaba moviéndose detrás. Si quieres seguir entendiendo cómo se conectan Wall Street, la inteligencia artificial, la infraestructura energética, la red Bitcoin y el nuevo orden financiero que se está construyendo, suscríbete, activa la campana, deja un buen like y comparte este análisis con otros guerreros del bloque. Porque lo que estamos viendo ahora mismo, y te lo digo de compañero a compañero en esta batalla del mercado, podría ser solo el principio. Nos vemos en la batalla por la descentralización.